de APA, que es la que organiza este evento. Es un gusto para mí y para el grupo de trabajo que integro coordinar esta actividad, que creo que será de interés para todos. Me voy a presentar, soy María Esther Fredolino, soy integrante de Amigos de APA. Brevemente, que Amigos de APA es un espacio dentro de la Asociación Psicoanalítica Argentina que apunta a ampliar el ámbito de lo puramente psicoanalítico, proponiendo temáticas que puedan ser de interés para la comunidad en general, desde un enfoque psicoanalítico indudablemente. Nuestro objetivo es que se produzcan intercambios con personas de distintas disciplinas y con distintas formaciones. Intercambios que consideramos de gran riqueza, tanto para nosotros como para los que se acerquen desde sus distintas profesiones. De este modo estamos saliendo de los bordes de las fronteras de un espacio puramente psicoanalítico, lo que implica una apertura de la institución APA. Este espacio está integrado por su coordinador, el licenciado Daniel Omarantar, a quien en pocos minutos escucharemos, la licenciada María Cristina Grifa, la doctora Aide Coan, las licenciadas Viviana Zurugo y Liliana Perelman de Ostroviecki, y quien les habla, María Esther Fredolino. El licenciado Antar, comentando las actividades de Amigos de APA, dice: consideramos Amigos de APA como un espacio vital de la institución, entendiendo su trascendencia por el carácter articulador adentro-afuera. Estamos así honrados de protagonizar este espacio donde hemos atravesado desde su recreación temáticas como el femicidio, con la proyección del film No me mates, de Gabriel Arbós, el estrés, el ataque de pánico y la psicosomatosis, el malestar y el bienestar en la cultura, acerca de la ley y la transgresión en el mundo contemporáneo, el psicoanálisis en diálogo con las neurociencias y el cognitivismo, la extensión de la vida, la ópera La Bohème de Puccini, también el impacto de las crisis económicas sobre el psiquismo y lo social, también como interesantísimos films que fueron Al Desierto y Siete Cajas. Todas actividades que contaron con la presencia de importantes participantes de la cultura, entrecruzadas por el debate entusiasta de un público diverso. Bueno, en esta ocasión nos reunimos en torno al tema crisis, elaboración y cambio, una temática inherente a la naturaleza humana, que se encuentra a lo largo de su vida con una serie de momentos de quiebre, donde los mecanismos habituales y conocidos son puestos en cuestionamiento, ya a nivel de la vida personal, individual o a nivel colectivo. En ambos casos nos preguntamos cómo afrontar estas crisis y cuáles recursos serán los que nos van a permitir transitarlas, elaborarlas y provocar un cambio hacia una realidad diversa. De algún modo, la situación de pandemia que estamos atravesando, junto a la mayor parte de la humanidad, constituye un momento de verdadera crisis. Por eso nos pareció un tema casi insoslayable, dada la trascendencia que tiene, por los efectos del aislamiento preventivo en la población, que esto ha modificado de modo radical nuestra vida cotidiana, nuestras costumbres, las relaciones familiares y laborales. Y esto también trae aparejadas profundas consecuencias económicas y sociales, que ya veremos en el momento que superemos esta etapa, qué cosas empiezan a suceder. Es un hecho que la pandemia ha despertado intensos temores en la mayoría de las personas, ¿no? Temores a contraer la enfermedad, temores a contagiar a familiares, el temor de morir en aislamiento. El malestar no solo es causado por las restricciones a la actividad cotidiana que se ha modificado tanto, sino también por la preocupación por la salud de cada uno de nosotros y por la incertidumbre por el futuro.
Como fenómeno que articula naturaleza y cultura, toda epidemia o pandemia es un hecho multifacético en el que intervienen factores diversos, sanitarios, económicos, sociales, psicológicos, lo que complejiza no solo el transitarlo, sino también el pensarlo y, cómo no, el elaborarlo para acceder a un cambio. Bueno, hoy contamos con la presencia de dos personalidades, dos psicoanalistas, con amplia trayectoria en intervenciones, digamos, frente a crisis sociales. Nosotros les pedimos y deseamos que nos transmitan sus recorridos, sus experiencias y también sus reflexiones acerca de estos eventos humanos llamados crisis, y en especial a las crisis de carácter colectivo, como las que nos ocupa en este momento. Y sabemos que tienen una vasta y extensa tarea realizada en ese ámbito. Se trata del licenciado Daniel Weisbrot y el doctor Moti Ben-Shakar. Bueno, en primer lugar, dará apertura a este encuentro el licenciado Daniel Marantar, que es el coordinador de Amigos de APA. Bueno, sus antecedentes son: Daniel Antar es psicólogo clínico con especialidad en niñez y adolescencia, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, coordinador de Amigos de APA, coordinador de la Sociedad Argentina de Cine y Psicoanálisis, supervisor clínico y profesor de la Fundación Buenos Aires, y finalmente autor de los siguientes libros: Dialogando con Ana Frank acerca de la adolescencia, editado en 2014, y de reciente publicación, Acerca de la felicidad, del placer al bienestar, editado en Letra Viva en Buenos Aires en este año, 2020. Bueno, presentado Daniel Antar, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, María Esther. Bueno, es para mí, como coordinador de Amigos de APA, un placer que hoy podamos encontrarnos una vez más con una propuesta muy trascendente, tan especial para los tiempos como lo que estamos atravesando, como lo es la cuestión de las crisis, su eventual elaboración y los posibles cambios que a partir de ello puedan, para bien o para mal, establecerse. Y lo que enaltece dicho abordaje hoy es, desde luego, el hecho de que podamos contar con dos profesionales de talla con temas científicos, el doctor Moti Ben-Shakar y el licenciado Daniel Weisbrot. El término crisis nota derivado del griego crisis, significa decisión, del verbo crino, yo decido, separo, uso, designa el momento que se produce un cambio muy marcado en algo o en una situación, sea en el orden físico o mental, en el devenir existencial nuestro, sea en lo personal o lo social, o en fin, en el de la lógica de los acontecimientos, de la naturaleza, diversas expresiones, entre tantos otros. O sea, si crisis alude a separar, a decidir, también alude a algo que se rompe y que hay que analizar o estudiar para emitir un juicio. De allí proviene el criterio, ya que produce análisis y reflexión. Los seres humanos vivimos en permanente cambio, o si se quiere, crisis. Nuestro desarrollo y maduración suponen procesos de continuidad, pero al mismo tiempo de ruptura. Nos sucede a nivel filogenético, ontogenético, de modo individual y, por supuesto, también de modo grupal. O sea, en términos de profundas y dinámicas transformaciones sociales. Ruptura y continuidad. De otro modo, no habría historia, ni la individual ni la social.
Pero lo curioso, lo interesante, es que este término de crisis no alude solo a la idea de ruptura y tras ella de un eventual cambio, sino que incluye la idea de un momento de decisión, de una cierta pausa donde lo que está en crisis supone la apertura de una cierta temporalidad que implica un proceso, en una suerte de movimiento no siempre muy ostensible, pero con profundas implicaciones en lo que habrá de suceder al tiempo que eventualmente se nos puede presentar como una amenaza de un cierto impas, de un punto muerto o de un callejón sin salida. O sea, e invocando a un gran autor, Blecher, toda crisis supone la ruptura de un encuadre, de un marco que hasta allí estaba de un modo u otro institucionalizado. Un marco que suponía hasta entonces un modo de funcionamiento o una lógica, como puede ser el orden de las crisis sociales debido a diversas situaciones, una lógica que ha quedado subvertida por el impacto de algo que la ha quebrado. Pero no nos costará mucho, por supuesto, aludir al ejemplo que en tiempo real estamos viviendo todos nosotros, una pandemia que ha tomado por asalto a toda la humanidad, haciendo temblar todos sus cimientos. Entonces, es posible y quizás imperioso que le prestemos mucha atención a ese proceso, a ese tiempo que se despliega entre el impacto que pone en vigencia la crisis y las eventuales resoluciones de ella. Se trata de la elaboración, término caro a los psicoanalistas, dado que alude en un buen término a un trabajo psíquico capaz de permitir que lo disruptivo de un impacto, digamos una crisis, no quede sumergido en el trauma. O si se quiere, que un traumatismo no devenga en un cambio de efectos mortíferos, sea en lo individual, sea en lo social. De cualquier modo, podríamos pensar que el trauma, en tanto efracción sobre el tejido psíquico individual o social, del mismo modo que la crisis en general, demanda entonces un trabajo que permita restablecer una continuidad, una cierta continuidad, o aunque parezca paradojal, una nueva continuidad. Pero ¿cómo se efectúa ese trabajo? ¿Cuál es el saldo posible? ¿En qué medida los cambios operados devienen como elementos de capitalización salutífera y en qué medida ellos pueden operar como una pérdida empobrecedora y de efectos deleterios? Como dije, antes es difícil no poner como ejemplo la crisis pandémica que hoy nos toca vivir y que nos ha impactado y lo sigue haciendo de un modo tremendo, afectando innumerables áreas vitales de nuestra existencia. ¿Qué duda cabe que ella ha operado como un corte, como diría Winnicott, en nuestra continuidad de existencia? La que ya tiene de por sí sus cortes coyunturales inherentes a la vida misma, muerte de seres queridos, decepciones en los vínculos, pérdidas materiales, etc. Como tampoco cabe duda el hecho de que el cómo podamos enfrentar y procesar dichos cortes dependerá de que podamos seguir adelante enriqueciendo nuestra experiencia o, en su defecto, abortando su capital. Pero la presente pandemia presenta características peculiares, por su extensión, por sus características de amenaza mortífera, por sus implicancias psicológicas y socioeconómicas, entre otras muchas. Podemos quizás decir con acierto que se trata de una crisis extendida, una crisis que probablemente por esas mismas características tiene la potencia de malograr la posibilidad de establecer un criterio de elaboración adecuada para el hombre común que ha perdido ciertas referencias básicas respecto del contacto, del trabajo, de la recreación, de las expectativas de futuro, etcétera, etcétera. Hay analistas que se han dedicado a estudiar estas cuestiones.
Por ejemplo, René Caes ha pensado, a mi juicio con acierto, que toda crisis implica una ruptura de la relación inter- e intrasubjetiva en el juego de las relaciones de dependencia de grupos y sociedades. Así, el desarrollo individual de un sujeto crece saludablemente cuando puede enfrentar las crisis inevitables de todo proceso de maduración normal, y lo hace merced a que hay un ambiente facilitador que es capaz de proveer seguridad y por lo tanto algo fundamental para que las rupturas no se vuelvan catastróficas, un sentimiento de continuidad. Del mismo modo, las sociedades padecen crisis y se desarrollan en función de las mismas. O sea, si todo va bien, se superan. Como dice el dicho, lo que no te mata te fortalece. Pero cuando las crisis se prolongan y el entorno no puede ya asegurar un proceso básico de continuidad existencial, en virtud del incremento de la incertidumbre y el desconcierto, lo que sobreviene es un sentimiento de extrema desorganización que conduce al caos y el incremento de ansiedades primitivas catastróficas. El resultado es que los individuos deben entonces defenderse frente a esos altos niveles de ansiedad persecutoria con estratagemas primitivas que suprimen los niveles de cultura alcanzados, indispensables para la convivencia social y una vida fecunda compartida. Se incrementa así la destructividad, el narcisismo negativo y la tendencia antisocial basada en la venganza. Por último, no quisiera dejar de mencionar el concepto de indefensión aprendida. Concepto expuesto en 1972 por Martin Seligman. Así denominó a la reacción paralizante que podía llegar a establecerse, muchas veces de modo crónico, en una persona luego de sufrir de modo constante por un lapso de tiempo un determinado estímulo frustrante. En los experimentos que lo llevaron a dicha tesis, pudo observar que si un animal es sometido a un estímulo negativo de una manera reiterada por un determinado lapso de tiempo, toda vez que se realiza una determinada acción sobre él, termina por sentirse impotente para aprovechar las circunstancias que le permitirían encontrar la solución una vez que ese estímulo ya ha desaparecido. El animal ya ha sido inundado por la frustración y entra en una especie de estado depresivo. Estos experimentos luego fueron realizados no con electricidad, pero de otra manera con seres humanos, y los resultados eran muy similares. Lo que explica cómo un sujeto, luego de una serie de frustraciones, corre el peligro de creer que haga lo que haga ya no tiene sentido. El problema que Seligman no precisa y no estudia, quizás por su necesidad de oponerse al psicoanálisis, es que el sujeto en verdad solo queda indefenso aparentemente. O sea que una vez que el sujeto se siente inerme, no queda esperando que alguien lo defienda o lo ayude, tan simplemente como los perros a los que se nos podía volver a enseñar la defensa adecuada para encontrar la solución. El ser humano ante la frustración desarrolla defensas activas. Pueden parecer pasivas como ser el retraimiento. Contra una posible reiteración, abrir lo que se llama abrir el paraguas antes de que llueva, defensas que pasan a formar parte de su funcionamiento aparentemente normal. Y estas defensas no caen hasta tanto el sujeto no reaprende que puede ser de otro modo. Pero a diferencia de los animales, ese reaprendizaje no alcanza con un aleccionamiento cognitivo, sino que debe existir una rectificación emocional de otra índole, de una índole elaborativa. Así como es entonces el ambiente que rodea al niño el que facilita la elaboración de las situaciones difíciles de la vida, debe haber un dispositivo social, pienso yo, de políticas públicas que medien el orden comunitario. Allí donde los sujetos expuestos eventualmente a ciertas crisis que implican, más allá de lo personal,
un efecto de conmoción en la secuencia existencial que lo liga al mundo, donde se afectan cuestiones de supervivencia, incertidumbre y amenaza tanto física como emocional, para que puedan disponer de los elementos entonces elaborativos necesarios, aquellos capaces de brindarles la oportunidad de hacer de ella, las crisis, una instancia de fortalecimiento de recursos compartidos y de capitalización de las dificultades para seguir creciendo como individuos y rehuir al peligro de la instalación de una suerte de indefensión, o si se quiere, como hubiera dicho Freud, de una angustia de desamparo de efectos mortíferos. Muchas gracias. Bueno, Daniel Antar, muchísimas gracias por tu aporte. Y ahora vamos a escuchar al licenciado Daniel Weisbrot, a quien voy a presentar con sus antecedentes. Daniel Weisbrot nació en Buenos Aires, es psicoanalista y escritor, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, institución de la que ha sido presidente en 2 oportunidades. Es supervisor del equipo de pareja y familia de la Meguino desde hace más de 20 años. Es docente titular de la Cátedra de Escritura para Psicoanalistas del Instituto de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares de la AAPPG. Es autor de los libros La alienación del analista, de 2002, y Más de un otro, de 2011. Es compilador de los libros Clínica psicoanalítica ante las catástrofes sociales, La experiencia argentina, de 2003, y Familias y parejas, de 2011. Es coautor de los libros Pillon Rivière, Una vuelta en espiral dialéctica, de 1981, La pareja, encuentros, desencuentros, reencuentros, de 1996, y Proyecto terapéutico, de 2004. Como escritor ha publicado 2 novelas. La primera, Y al volver la vista atrás, Ediciones del Dragón, de 2006, y su última novela, que se titula La vida que cuenta, de 2017. En la primera mitad del año 2020 será publicado su nuevo libro, que no estará por salir, supongo. Psicoanalizando parejas, 12 experiencias de la clínica. Ha publicado numerosos artículos sobre psicoanálisis en diversos diarios y revistas, destacándose el suplemento de psicología del diario Página 12. Bueno, Daniel, es un gusto, te vamos a escuchar. No se escucha. Toma el micrófono. Abajo está en rojo, lo tenés que poner en verde. Minuto. Vamos a ver qué pasó, pero lo tenés que tener ahí al mic. Te lo vuelvo a enviar. A ver si lo tomás ahí. No, un segundo. Te voy a reiniciar, vas a salir y ahora vas a volver a ingresar. Está muy inestable la señal de internet de varios y me está complicando. Sí, está muy inestable. Sí. Ahí te envío nuevamente, Daniel, el micrófono y la cámara, a ver si lo puedes tomar. Perfecto, adelante. Bueno, ahora sí se escucha. Bueno, en principio quería agradecer la invitación. Para mí es un honor y una alegría al mismo tiempo estar acá con ustedes. Así que el agradecimiento a amigos de APA, Daniel Antar, a María Florino, a Viviana Srugo, con la que estuvimos chateando bastante sobre este tema. Bueno, a ver, vamos a ver por dónde empezamos. La pandemia está entre nosotros, eso, ¿no? Está claro, Daniel Antar recién lo decía. Ahora, está en diversas formas, ¿no? Está desde sus formatos más horrorosos y devastadores, donde la enfermedad y la muerte acechan desde lo real, hasta otras que, si bien son inquietantes, van generando diversos modos de angustia,
sin tanto horror. Y finalmente la pandemia también está entre nosotros en formatos más sutiles, en los cuales su presencia a veces resulta casi imperceptible. Entonces, no se trata de homogeneizar los padecimientos, sino justamente todo lo contrario. Escuchar en cada uno de nosotros y de nuestros pacientes las afectaciones singulares y los diversos modos de transitarla. Diría en principio que la pandemia supone una interrupción, una pausa, decía Daniel, ¿no? Un impas en nuestra forma de vivir. No sabemos cuándo esto va a terminar, si va a terminar y cómo viene el después. Entonces, lo que yo me propongo hacer es diferenciar entre distintas nominaciones para esta interrupción. Crisis, tal como lo sugiere el panel de esta noche, es una de las nominaciones posibles, no la única. Elaboración y cambio los pienso como destinos posibles de dicha crisis. Entonces, yo les voy a contar una pequeña viñeta sobre la que me voy a ir apoyando para toda la elaboración que quiero hacer. Raúl me consulta en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena. Él me cuenta que es un alienado al trabajo, esto lo dice él. Forma parte de una exitosa startup que ha conseguido millones de dólares en diversas rondas de inversión, lo que significó para él quintuplicar sus ingresos en 2 o 3 años. Tiene 30 y pico, su mujer ha dejado de trabajar porque, según él dice, no valía la pena el ingreso que tenía, y tiene una niña de 3 años. Raúl no paraba de viajar, viajaba un 60% del tiempo en épocas prepandemia, y algún extraño acuerdo entre él y la esposa admitía este tipo de relación sin grandes sufrimientos. No tengo los quilombos que tienen mis jefes ni mis socios, decía Raúl. Hace varios meses que las cosas cambiaron por la cuarentena, ya no puede viajar, trabaja desde su casa, convive con su familia. La casa es pequeña porque el dinero grande todavía no llegó a permitirles que se muden. Ahora bien, cuando hablo, desde que está la cuarentena y hablo de este modo, me faltan las caras de todos, sabiendo si me van siguiendo o no. Supongo que sí. Entonces, ahora, ¿a qué viene Raúl? ¿Por qué viene? Al principio dice, me desesperé. Me fui dando cuenta que mi hija es una desconocida. No quiere saber nada de estar sola conmigo. Lo más terrible es que me parece que Sandra, que sería la mujer, la vamos a nombrar así, tampoco quiere. Empecé a darle de comer, a bañarla, y se va soltando, pero muy poco. Y la relación con mi mujer se puso peor. No me aguanta en casa. Yo fui descubriendo que hasta lavar los platos puede ser un ejercicio espiritual. Lo único que me importaba antes, yo no valoré nada de nada, doctor, me decía. Lo único era el dinero y no sé si estoy a tiempo de rever esto. Yo no sé si mi mujer me quiere, yo tampoco sé si yo la quiero. Pero quiero estar más con mi hija, eso seguro. Y ella me desconoce. Ahora, resulta que a partir del 1 de agosto, este señor Raúl tiene que volver a trabajar a su empresa. Él se desespera cuando se da cuenta, ya no quiere volver a aquello, no quiere volver a esa vida, no quiere volver a ese como si familiar que han armado, y sin embargo dice, mi mujer está feliz que yo me voy a ir de vuelta y voy a empezar a viajar. Entonces, Raúl entra en una crisis de angustia y esa crisis de angustia deriva en la consulta. ¿Estamos ahí? Más o menos esa es la viñeta que yo voy a ir retomando a medida que vaya exponiendo una parte más teórica, si se quiere. ¿Qué es una crisis? Podríamos pensarla como una interrupción
de los automatismos que regían nuestro modo de vivir. A partir del pensamiento de Ignacio Leuckovich, diría que esa interrupción implica la descomposición de una lógica, pero que admite una recomposición. Quiero decir, hay que hacer un trabajo subjetivo, pero puede generarse una salida. Algo deja de estar mientras se va pensando cómo se genera otra cosa. De manera que esta crisis implica una transición. Jugando un poco con la viñeta, diría que la vida de Raúl entró en una crisis. Algo desde afuera irrumpe la angustia y él tiene que vérselas con eso. Entonces, podría decir que Raúl percibe un agotamiento en las operaciones de pensamiento con las que hasta hace un tiempo era capaz de pensarse. ¿Cómo llegué a esto?, dice. Con Sandra pensábamos en viajar, recorrer el mundo como mochileros, y de pronto me vi metido en esto, y mi hija no la conozco. Está muy asombrado él del encuentro con su hija. A mí me interesa mucho este momento de crisis, de ruptura, de impas, porque la pregunta es, ¿qué hacer cuando se agotan las estrategias con las que, en este caso, Raúl se pensaba a sí mismo? Bueno, ese es un buen momento para empezar un análisis. Vamos a ver por qué. Amador Fernández Sabater dice que formar parte del mundo, de una cierta lógica de ese mundo, implica ser parte de lo que él denomina una subjetividad instituida. La clave de esa subjetividad instituida es la adecuación. Raúl vive dentro de cierta lógica, de pronto se le presenta una oportunidad, esta estarpa, mucho dinero, y él se va adecuando a lo que su trabajo le pide. Entonces, algo le pasa, la pandemia le cambia la cancha, ¿no? Y de pronto se va abriendo, se empieza a abrir una distancia, un hueco, un agujero en las consistencias que hasta allí lo definían. Es un espacio que se abre entre la norma y él. Bueno, a ese espacio Sabater lo va a denominar embés subjetivo. O sea, lo digo de otro modo, si la subjetividad instituida estaba del lado de la adecuación, el embés subjetivo estará del lado de la inadecuación. Tengo una hija y no la conozco, y mucho peor aún, ella no me conoce a mí. Por eso digo que es un buen momento para empezar un análisis, porque ese momento de embés subjetivo nos pone en contacto con lo que no encaja, con lo que no cierra. Por suerte, la subjetividad instituida nunca cierra del todo, quiero decir, siempre deja un resto que puede conducir a ese embés subjetivo. Yo llamaría crisis a ese momento. Lo digo de otro modo. La subjetividad instituida vacila, emerge un embés, algo empieza a no cerrar y provoca tal sismo que ya no se puede volver atrás. Se va siguiendo, ¿verdad? No se puede volver atrás. ¿Acaso podemos imaginar a Raúl volviendo el 1 de agosto a la vida de antes, desconociendo de vuelta a su hija? O, en cambio, ahí se abre la posibilidad, por eso decía que eran dos destinos posibles de la crisis, se abre la posibilidad de la elaboración y el cambio. Entonces, si algo de la subjetividad instituida vacila, si el embés subjetivo puede habitarse, recorrerse, entonces se abre un camino a nuevos procesos de subjetivación, de transformación, de cambio. La subjetivación
Yo decía antes, subjetividad instituida, adecuación. En vez subjetivo, inadecuación. Y ahora diría, nuevos procesos de subjetivación equivalente a transformación. Entonces, ¿qué es la subjetivación? La subjetivación es equivalente a ser experiencia. No solamente sufrir lo que me pasa, sino cambiar la manera de relacionarme con lo que me pasa. Crear nuevos posibles para la nueva situación. Entonces, salir de la crisis por elaboración sería entender cómo se fue gestando la excesiva adecuación. ¿Qué operaciones psíquicas lo permitieron? Elaborar supone un trabajo de historización simbolizante que permita desanudar las lógicas identificatorias que obturan la realización de deseos, interrogar los ideales construidos. ¿Yo para qué quería tanta plata? Dice en un momento Raúl, ¿no? Así como una puesta en pregunta de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Es interrogar los ideales construidos, bueno, todo lo que ya sabemos que implica un análisis. Entonces, en el mejor de los casos, ese proceso podrá llevar a la emergencia de lo que Ignacio Leukovich, a partir del pensamiento de Alain Badiou, denominó un acontecimiento. Quiero decir, una salida diferente, una invención, una novedad radical que no existía antes en los papeles de nadie. Bueno, hasta acá, digamos, a dónde nos lleva una crisis, entre comillas voy a decir, una buena crisis. El problema es que no todas las crisis son fecundas. Está pasando una ambulancia, ya que estamos en pleno COVID. En algún lado está pasando una ambulancia. ¿Para qué? Entonces, decía que el problema es que no todas las crisis son fecundas. Llamé crisis a la interrupción de una lógica existente que permite, tras un trabajo psíquico, producir un cambio merced a los procesos de elaboración. Pero hay otras interrupciones en los modos de vivir que tienen otro horizonte, al que me gustaría denominar, con otros autores, catástrofes. Hay crisis y hay catástrofes. En una conferencia que brindé hace un mes en el Colegio de Psicoanalistas, que está disponible en el canal de YouTube del colegio, trabajé la diferencia entre trauma, acontecimiento y catástrofe. Muy sintéticamente, planteé que son modos diferentes de procesar la irrupción de lo nuevo. En todos, el punto de partida es el impas en la lógica de una estructura. En la noción de trauma, lo cuantitativo es esencial. Grandes cantidades ingresan, rompen, paralizan. Estoy sintetizando mucho este punto, ¿no? El esquema que puede resultar más conocido es el de la inundación, ¿no? Siempre hablando de cantidades, eso que ingresa es excesivo respecto de las capacidades de ser resuelto con los recursos previos. Es un impasse que está producido por un término que es excedentario para la estructura y que obliga a una recomposición. Sería, el suelo no logra absorber las cantidades de agua caída. Pero con el tiempo y el trabajo, el agua se va retirando. Algo pasó, pero puede dejar de seguir pasando si se reelabora, se recompone, una vez tramitado el excedente. Entonces, el trauma alude a un agujero en la red representacional, esto es Freud puro si quieren, ¿no? Y sus componentes, de no ser vueltos a inscribir en esa red, según nos enseñaba Silvia Bleichmar,
quedan destinados a circular anárquicamente por la tópica psíquica, cuya estabilidad ponen en riesgo. La eficacia de lo traumático claramente no tiene solamente que ver con la magnitud del estímulo, sino a complejas relaciones que se establecen entre las cantidades externas que invaden el psiquismo y lo que internamente es disparado. Es decir, son esos tiempos previos del traumatismo que se van a constituir en el momento de la precu, de la posterior. Ahora bien, el acontecimiento también surge a partir de un impas, pero implica una resolución de otro orden. Lo que rompe no tiene posibilidad de recomponerse. Implica la irrupción de algo nuevo, donde el excedente no es cuantitativo, sino cualitativo. A Raúl el nuevo encuentro con la hija le operó como un acontecimiento. Ya no puede volver atrás. Hay que inventar algo nuevo, una nueva forma de trabajar, una nueva forma de habitar la vida familiar. Ahora bien, ¿qué sucede con la catástrofe? Si el trauma permite una recomposición después del impas y la elaboración del excedente, si a su vez el acontecimiento inventa una salida nueva ante el impas, porque lo que emerge ya no entra en la estructura previa, el vínculo con esta hija no le entra a Raúl en el modo en que tiene de trabajar. Y ahí entonces él tendrá que ir produciendo formas de salida diferentes. Entonces decía, si el trauma es recomposición, si el impas, si el acontecimiento implica un impas del que se puede salir modificado, la catástrofe alude a una irrupción que no recompone y no permite inventar salida alguna. Es una resta pura de ser, una disolución en el no ser. Diríamos que en la catástrofe la causa que desmantela no se retira y por lo tanto no permite recomposición, no permite ni la recomposición del trauma ni la invención del acontecimiento. La novedad que emerge produce desmantelamiento y devastación. Caen los sueños, se desarticula el deseo, bulle la necesidad. Entonces, digo, si yo antes puse el ejemplo de una inundación para hablar del trauma, si quisiera ejemplificar la catástrofe, diría Auschwitz, por ejemplo, ¿no? La catástrofe es un cambio general del medio en el que transcurre la vida social. Da cuenta de que lo que antes era consistente, sólido y estructurado, hoy ha devenido inconsistente, fluido e informe. Y a diferencia del dolor que permite ser pensado y significado, las palabras no alcanzan para describirla y deja a los sujetos en silencio. En ese sentido, decía antes, produce un efecto desubjetivante, un retorno al no ser. Decía Auschwitz antes, ¿no? O sea, el dispositivo nazi, por ejemplo, generó una serie de operaciones que transformaron a los prisioneros, antes de ser asesinados, masacrados e industrializados en diferentes tipos de mercaderías, en muertos subjetivos. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué vuelvo a la pandemia con esto? Porque sostengo la idea de que estas categorías que estoy describiendo pueden operar en simultaneidad para distintos... ¿Qué ruido? Hay un ruido muy fuerte. Decía que estas categorías que estamos describiendo pueden operar en simultaneidad para distintos sectores de la vida social y para cada uno de nosotros en distintos momentos, afectando los procesos de subjetivación en forma diversa. No sé si voy siendo claro en lo que quiero plantear, ¿no?
Es decir, me parece que nosotros nos vamos a encontrar con poblaciones de pacientes, de acuerdo a los lugares donde trabajemos y las problemáticas que se vayan presentando, que pueden tener distinto grado de significación para ellos, ¿no? Digamos, también la catástrofe es una posibilidad cierta y está ocurriendo en un sector importante de la población. Entonces, decía que trauma, acontecimiento y catástrofe producen en multiplicidad y simultaneidad formas diversas de subjetivación. Si un momento de en vez subjetivo permanece en tensión con la subjetividad instituida, si de esa tensión puede producirse, voy terminando con esto, subjetivaciones novedosas, si lo que no encaja se hace un lugar en el pensamiento, esas subjetividades múltiples nos arman una clínica altamente compleja. Hoy muchos pacientes, y agregaría muchos de nosotros, nos estamos preguntando cuánto queremos retomar de lo anteriormente instituido y cuánto de ello no estamos dispuestos a retomar. Ahí se juega la tensión entre adecuarnos, inadecuarnos y transformar. Se suponía que hoy, mañana 29, los psicólogos podemos volver a atender en nuestros consultorios en la capital federal. Me gustaría saber si alguno piensa hacerlo. Por ahora. Entonces, termino con esto. Bueno, sí, ya termino. Se trata de ver qué efectos produjo la interrupción, el impas que la cuarentena obliga en los modos de vivir, y vale para nosotros, analistas. Algunos estábamos un poco más habituados que otros a trabajar en esta clínica online, pero hemos tenido que migrar al mundo digital. Fuimos arrojados al mundo digital, sin tiempo siquiera para pensarlo, casi sin alternativa. Bueno, me parece que es importante que pensemos en los posicionamientos diversos y trabajar en la especificidad de cada situación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. No, está todo muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar al doctor Moti Ben-Shakar. Él es profesor emérito en medicina y sus antecedentes son: es maestro, licenciado en ciencias de la educación, licenciado en psicología, doctor en medicina, psiquiatra, doctor en psicología, especialista en niños, miembro adherente de la Sociedad Psicoanalítica de Israel, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, fundador y director de la cohorte en psicoanálisis y lo disruptivo para el doctorado en psicología de la Universidad del Salvador, Argentina, en colaboración con APA. Fundador y director de la maestría en psicoanálisis USAL-APA. Miembro de honor de la UNESCO, miembro de honor de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Ha recibido el premio CONEX, diploma al mérito, en la disciplina Psicología, años 2006-2016. Bueno, lo escuchamos, doctor Moti Ben-Shakar. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Gracias por la invitación. Es un placer participar en un evento de una sociedad a la cual pertenezco y que realmente cada día aprendo algo nuevo. Después de haber escuchado a los dos Danieles, creo que no tengo mucho para agregar, porque casi, les mostraría los papeles un poquitito que tenía escrito. Digamos, casi abordamos las mismas temáticas con un abordaje muy similar. Así que yo voy a hacer hincapié, hay cosas que, por ejemplo, sobre la crisis, etcétera, etcétera, no voy a hablar sobre la pandemia, en especial, porque fue abordado en forma muy descriptiva por el segundo Daniel, pero voy a hablar qué lugar tenemos los psicoanalistas dentro de todo este tipo de eventos.
A veces se piensa que los psicoanalistas solo tenemos que trabajar en problemas intrapsíquicos, sin tomar en cuenta que esos problemas intrapsíquicos son un conglomerado o son un conjunto de diferentes interacciones, tanto sociales, familiares, personales, de pareja, etcétera, etcétera. Y me parece que es ese sesgo de que ese es el lugar de los psicoanalistas, un poco lo debemos dejar atrás para poder entender una actitud psicoanalítica desde la complejidad, donde dejamos de lado un poco la búsqueda de las causalidades para volver a ingresar. María Esther, tené cuidado que está entrando mucho ruido de tu lado con los papeles y eso. Entonces, me silencio. Sí, tal cual. Dame un segundito que yo voy a tratar de hablar con Moti. Silencio. ¿Ahí? Un minutito, lo estoy llamando a Moti. No sé si alguien quiere ir agregando algo mientras, y yo me mantengo en línea con él, como lo quieran manejar ustedes eso. Esto es parte de la migración digital a la que todos estamos obligados, ¿no? No solo en la atención de los pacientes, sino en el contacto entre nosotros, en las actividades, ¿no? Uh-huh. Mientras tanto ustedes, yo estoy tratando de hacer reingresar a Moti a la plataforma. Parece que se lo llevó un agujero negro a Moti, ¿no es cierto? Pues como dentro de las redes. Ajá. Bien. María Esther, no se te escucha, ¿eh? Ajá. Tiene el micrófono silenciado, me parece. Sí. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Sí, no, estaba leyendo algunos de los comentarios que todavía son, vienen llegando de a poco. Sí, estoy sin sonido. Alguien me lo dijo. Bueno, realmente súper interesante todos los conceptos, ¿no? Porque se vienen como entrelazando, tanto lo que estuvo diciendo Daniel Antar y Daniel Weisbrot, ¿no? Como muy enriquecedores. Como distintas formas de cada, claro, porque digamos, está el hecho, el evento, y después, bueno, las personas, las sociedades, cada una con su capacidad, ¿no? Para afrontar esto. De hecho, se ven distintas reacciones, ¿no? Frente a lo que nos está pasando, muy diversas, algunas muy dislocadas, digamos. Uh-huh. Qué pena, ¿eh? Qué lástima, sí, porque estábamos ahí justo sobre el tema de... Que se le cayó internet. Estamos tratando de ingresar de otra forma. Así que si quieren continuar ustedes con la mesa. Ajá, bueno. Bueno, yo estaba escribiendo acá algunas cosas.
Bueno, no sé si ustedes quieren... A mí me gustó mucho lo que trae. Bueno, podemos empezar un poco a charlar podemos entre empezar por nosotros. un lado o por Me otro, gustó ¿no? mucho lo que trajo Daniel de lo acontecimental, ¿no es cierto? Como lo Sí, llama sí, Leukovich, perdón, nunca me sale sí, bien el apellido, sí, ¿no? sí. Que me parece que realmente hace un trabajo de pensamiento, Ignacio, muy, muy interesante sobre estas cuestiones, donde me parece que la posibilidad de diferenciar, ¿no es cierto? En crisis, la idea ¿no? Cuando una crisis se inclina hacia lo traumático o se inclina hacia el acontecimiento, ¿no? Me parece Claro. que ese es un elemento muy interesante para pensarlo, porque Está de vuelta. bueno, termino de decir Hola, esto que digo para no dejar en ayuna, Sí, ¿no? Porque me parece que justamente la hola, idea hola. de poder sacar al exceso, ¿no es cierto?, para dar lugar a la cualidad, realmente, digamos, es lo transformador, ¿no? Es lo que hace de una situación, una crisis, un acontecimiento. Pero bueno, le damos a Moti porque si no, no va a poder terminar. bueno, listo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. Son los avatares de la tecnología, ¿sí? Bueno, les hablaba sobre el tema del concepto de lo disruptivo, que lo entiendo como la experiencia que impacta en el psiquismo produciendo un acontecimiento transformativo, ¿sí? Pero no solamente en el psiquismo, sino que también impacta en el entorno, ¿sí? De otras maneras, y no todo lo que es disruptivo tiene que ser siempre traumático, ¿sí? Lo disruptivo puede ser traumatogénico o no, depende de dos elementos. El elemento fáctico, por un lado, sí, que no solamente, como muy bien lo explicó Daniel, es cantidad, sino también es cualidad, y también la capacidad elaborativa del psiquismo. Eso lo puede transformar en traumático o no. Pero acá, como la temática nuestra es sobre crisis, yo había preparado exactamente como Daniel Antar sobre el lugar de lo que le dan los griegos a la palabra crino y el asunto del poder uno mismo, ser aquel que produce el cambio. Les quería leer algo que me parece interesante de un pensador que yo pienso que aprendí mucho de él y estoy casi seguro que ustedes también, que dice así: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis, ese es sobre el tema de crisis, ¿sí? La crisis es la mayor bendición que puede sucederle a personas y a países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la oscuridad. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio ser, su talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Las verdaderas crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es rutinaria, es lenta y es una agonía. Sin crisis no hay méritos. Es la crisis donde flota lo mejor de cada uno, porque en crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es excitar el confrontamiento. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer hablar para poder superarla. Esto
no lo dijo ni un psicoanalista ni un psicólogo, sino que lo dijo nada más ni nada menos que Albert Einstein. Cuando yo leí esto, no lo podía creer. Qué lindo y qué bien sería poder abordar una crisis. Pero lo que yo pienso que el grave problema que nosotros estamos enfrentando no es en la temática de la crisis, porque para que haya crisis tiene que haber un pase de una estabilidad a otra estabilidad. Y ahí es donde está el corte o está el gran cambio. Nosotros ahora estamos enfrentando ante una situación más inhumana, que es la incertidumbre. El problema de la incertidumbre es aquello que no nos permite en forma tan fácil ese proceso transformativo en lo social, en lo político, en lo económico, pero también y por sobre todo en lo individual. Digo que la incertidumbre es la situación más inhumana, porque desde que el hombre existe, todo el tiempo luchó para encontrar una cierta estabilidad que le dé la sensación de certidumbre. ¿Y por qué digo que nosotros, los psicoanalistas, en esto tenemos una función muy importante? Porque en la medida que no hay ningún tipo de estabilidad, lo que le puede proponer el entorno psicoanalítico y el contacto psicoanalítico es una posible estabilidad transformativa. Y digo esto porque en esta situación de la pandemia no están los pacientes y nosotros. Estamos todos bajo la misma situación y las mismas amenazas. Lo viví eso personalmente en las 5 guerras que estuve en el campo de batalla, donde tenía que atender a los soldados, donde ambos estábamos amenazados. Y ahí es donde pude apreciar, ¿sí?, el concepto de Pierre Lanier sobre cuál es la esencia, si la relación entre terapeuta y paciente es simétrica o es asimétrica. Pierre Lanier dice la relación es dissimétrica. Quiere decir, no hay mayor o menor. Estamos en la misma, pero cumpliendo funciones diferentes. Y en este tipo de funciones, yo pienso que ante esta inestabilidad que nosotros, incertidumbre que venimos y que vivimos, si lo que podemos proponer es cierta estabilidad que permita esa transformación subjetiva. Vivimos en un mundo que no solamente el mundo hoy está ante la incertidumbre, hoy por la pandemia, que es simplemente un ejemplo paradigmático de lo que es la vida hoy en día en el mundo, Europa, Medio Oriente, América Latina, y lo que vivimos día a día. O sea, es cuando cada día nos levantamos y nos parece que es el mismo día, ¿sí?, simplemente porque no podemos enfrentar ante los cambios. Y Daniel, con el ejemplo clínico que nos trajo, sí, nos mostró de qué es lo que en todo eso puede cambiar. No puede cambiar ni la pandemia, ni puede cambiar la manera de elaborar, ¿sí?, la manera de que este hombre va a seguir trabajando. No me cabe ninguna duda que va a seguir trabajando en forma tan avasalladora como lo venía haciendo. Pero sí su propia subjetividad o su relación a lo que puede ser un cambio en su entorno y desde su punto de vista, a mí me parece que es hacia lo que lo lleva. Hoy pienso de que esta situación, como las diferentes situaciones, sí nos llevan a desarrollar conceptos que nos pueden ayudar a pensar un poco desde el psicoanálisis, pero un psicoanálisis que trabaje no solamente en las represiones y en los conflictos internos, sino trabaje en la capacidad elaborativa y transformativa que tiene el psiquismo. Yo pienso que ante estas situaciones, cuando hablamos de cambio, ¿sí?, lo fundamental es trabajar en lo que en una de las guerras nosotros llamamos con otros 2 psicólogos hace muchos años inmunidad psíquica. Nos preguntamos cómo enfrentan la gente esa problemática que era la guerra, la muerte de sus seres queridos al lado, etcétera, etcétera. Había que tener una capacidad especial. Y ahí dimos 3 componentes de la inmunidad psíquica, que era poder ser conscientes de cuál es la amenaza que nos estamos enfrentando,
quieren con términos de Daniel, si estamos ante una catástrofe, si estamos ante un evento que nos impacta, un evento individual, social, etcétera, etcétera. O sea, conocer esas cualidades, después tomar medidas para que eso no nos vuelva a impactar, pero por sobre todo conocer nuestra propia reacción subjetiva. O sea, cuál es nuestra subjetividad ante ese tipo de situaciones que nos impactan de tal manera. A eso nosotros lo llamamos inmunidad psíquica. O sea, no al estilo, en términos de Rubén Zuckerberg, aquileico, ¿sí? Como Aquiles, que estamos todos cubiertos, sino que tenemos las suficientes capacidades internas de poder afrontar esos impactos disruptivos para que no se transformen en traumatogénicos. Y es ahí donde nosotros definimos, ¿sí?, el concepto de trauma, ¿sí?, como la obstrucción en la capacidad de articulación entre el afecto y la representación. O sea, lo traumático no es la situación, lo traumático no es el impacto, sino lo traumático es nuestra capacidad interna de poder seguir transformando, como lo dijo Freud en la Carta 52, seguir realizando inscripciones, ¿sí?, transformativas, y poder seguir articulando en forma adecuada el afecto con la representación. Así como entiendo yo que deviene lo traumático de estas situaciones. Por eso, lo que sí nos tenemos que prevenir y tenemos que ser muy cuidadosos de que no existen las reacciones a la pandemia. La vida de las personas es una por una y cada individuo reacciona en forma diferente. Y miren lo terrible que es esta pandemia, que amenaza al cuerpo, que amenaza lo social, que amenaza lo económico, que amenaza la estabilidad de todos, pero sin embargo dentro de la patología, entre comillas, que escucho en la televisión, de que hay depresiones, que hay estrés postraumático, término que para mí es terrible como concepto, ¿sí?, y que hay, una de las descripciones era que la gente empezó con ataques paranoicos, etcétera, etcétera, y yo sin embargo a mis pacientes todos esos fenómenos no los veo. Si veo diferentes tipos de reacciones a las cuales me pienso yo como psicoanalista, y que los psicoanalistas tenemos a lo mejor que decirnos a nosotros mismos cuando me preguntan ¿y qué es lo que produce esto? Mi respuesta es que no sé. O sea, lo primero, que lo estamos viviendo. Segundo, que lo que tenemos que hacer es poder adentrarnos desde nuestra visión psicoanalítica en cómo se enfrenta con la incertidumbre y qué tipo de reacciones vamos a ver en diferentes tipos de personas. Es lo mismo que pretender decir, como dicen los americanos, desgraciadamente, que en la guerra hay estrés postraumático, ¿sí? Estupidez más grande que esa, la verdad, que no vi, y se lo digo después de 5 guerras en el campo de batalla. Cada persona, ¿sí?, reacciona en forma absolutamente diferente, y la capacidad de un psicoanalista, y me parece que esta es una de las metas de esta mesa, es que traer cómo el psicoanálisis se enfrenta a este tipo de transformaciones. La capacidad es de poder ver cada individuo en forma especial, pero tener los suficientes criterios, conceptos y herramientas para poder afrontar eso que yo llamo la disimetría. De acuerdo con el énfasis, perdón que tomo un poco de agua porque con los nervios que se me terminó el internet, entonces, cuando hablamos de cambio, si yo diría que nosotros tenemos que desarrollar la capacidad transformativa que es inherente a nuestro propio psiquismo. Que eso, sí, depende de qué manera en cada paciente lo tenemos que hacer. Y ser muy cuidadosos de no adjudicarle a lo fáctico, a lo que pasa, Daniel lo llamó catástrofes, o todo tipo de situaciones, de que ahí está lo traumático. Lo traumático está en cada uno ante las catástrofes más grandes que pueden haber. He atendido pacientes que son sobrevivientes del Holocausto, como lo dije en las guerras y como lo digo en la vida cotidiana. ¿Sí? No lo que sucede
es lo que traumatiza, sino la relación entre lo que sucede y la capacidad psíquica de poder elaborar. Y nuestra función es tratar de incentivar esa capacidad elaborativa de cada uno de nuestros pacientes. Sé tú, Bien. a pesar del internet. Me comprometí a los 15 minutos y traté de decirlo en 15 minutos. ¿Sí? Y me parecieron muy ricas los aportes de mis dos colegas, lo digo antes que se termine el tiempo, por lo menos aprendí mucho de lo que ellos trajeron. ¿Sí? No se escucha. La próxima conferencia es cómo solucionar, enfrentarnos a los problemas de internet. ¿Sí? Que no se vuelva traumático. Me silencié porque entraba mucho ruido de mi lado. No, había como algo que se me ocurre, ¿no? Un concepto de Motti acerca de la inmunidad psíquica, que no sé de qué manera también se puede, digamos, relacionar con cómo afrontar, según también digamos, las categorías que marcó Daniel Weisbrot, entre, bueno, lo traumático, el acontecimiento, ¿no? y la catástrofe. Si depende de las capacidades, digamos, del psiquismo de cada uno de los sujetos que afronta esto, o si hay también un modo colectivo, ¿no? Porque a veces las catástrofes o ciertas crisis o ciertos hechos de orden natural o de orden bélico generan también una reacción colectiva, ¿no? Entonces, bueno. Yo, si querés, te contesto con respecto a esto. Sí. Cuando yo hablé de las experiencias disruptivas están movidas por tres factores. Un factor, sí, es la vivencia de cada uno. Así que eso es un concepto metapsicológico. Cuando vivencia lo defino como la articulación entre el afecto y la representación. Segundo factor es las cualidades, ¿sí?, de lo fáctico. O sea, si estamos hablando de que estamos en un terremoto, en un tsunami, o donde estamos. Y el tercer factor es lo que se llama el discurso del conjunto. Esos tres factores, ¿sí?, interaccionando entre ellos, es lo que nos permite a nosotros ver de cada uno de ellos de qué manera se puede elaborar. Y cuando yo hablo del discurso del conjunto, no estoy hablando solo de la parte social, sino que estoy hablando de la articulación entre lo psíquico y lo social que está en nuestro entorno. ¿Sí? Okay. ¿Puedo decir algo? Sí, totalmente. En principio, bueno, acuerdo plenamente con esto que dice Motti respecto de que, digamos, el traumatismo se define por la articulación entre lo que ingresa y las capacidades, ¿no? Lo que previamente estaba preparado para ver cómo moverse frente a eso. Y me acordé de un ejemplo que traía Silvia Bleichmar en un librito precioso que sacó en el año 2002, que se llamó Dolor País. Y ella hizo ahí una conceptualización muy interesante, que fue diferenciar lo que es lo autoconservativo de lo autopreservativo, ¿no? Ella ponía un ejemplo de una señora que vivía abajo de un puente, del puente que ya no está tampoco, el puente de la avenida Juan B. Justo en Capital, y ella decía que lo que le impactó es que la señora cocinaba la basura. Quiero decir, ella no comía de la basura, sino que tomaba la basura para cocinar algo con eso. Ponía una mesa, ¿no?, en un cajón que tenía con una tela y se sentaba a comer, ¿no? Entonces, digo, para lo autoconservativo puro, alcanza con comer de la basura. Para lo autopreservativo no alcanza con comer de la basura. ¿Por qué? Porque se trata del respeto digno, la dignidad, decía ella, ¿no?, en la defensa de los enclaves identificatorios que nos constituyen como sujetos, ¿no?
no comemos de la basura, digamos. Pero si tenemos que comer basura, podemos hacer algo con eso. Digo, esta señora pudo, ¿no? Mucha otra gente no puede. Entonces, me pareció interesante esta pregunta también de María Esther para plantear que algo que por lo menos mi experiencia es crucial respecto de los modos en que la vida psíquica puede ayudar, puede procesar los fenómenos de alta envergadura como esta, aún en sus aspectos catastróficos, son las respuestas sociales. Los modos en que la vida social, en que se está inmerso, genera un espacio de contención, algo parecido a lo que decía Motti del espacio analítico, yo lo diría también en el espacio social, no solo en el espacio del análisis, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa lo mismo que a vos, Motti, o sea, mis pacientes en general no están, como yo inventé una palabra, catastrofiados, digamos, ¿no? Sí. Pero sí conozco, por ejemplo, a una colega que trabaja en el teléfono 137, que es el teléfono que recibe las llamadas de los problemas con abusos sexuales y violencia contra la mujer, que ella tiene una población que recibe ahí, que es tremendo lo que está pasando, digamos, y el aumento, el incremento de las consultas y de los niveles de locura que hay alrededor de eso. Entonces, quiero decir, por eso decía, a mí me gusta pensar la idea de que la crisis, lo traumático, la posibilidad elaborativa o la catástrofe operan en simultaneidad en distintos sectores de la vida social y que eso va a exigir respuestas diferentes de nosotros como analistas, digamos, ¿no? Es decir, ponerse a interpretar, digamos, el levantamiento de la represión frente a una situación de catástrofe, me parece que estamos en otro canal, ¿no? De lo que se trata ahí es de generar simbolizaciones de transición que permitan, transformar la deriva en tránsito, digamos, ¿no? Perdón. Daniel Antar. Sí, una cosita que une un poco lo de Daniel con lo de Motti. Yo estoy de acuerdo, no es casual, ¿no? Que los dos, ahora me sumo yo, que los tres no tengamos pacientes catastrofiados, ¿no? Claro. Ahora, pero hay algo que une lo de Motti con el tema que me interesa mucho y lo he trabajado en mi último libro, que es yo no conocía el concepto de Motti, así que nos podemos unir a través de esto, es el concepto de inmunidad psíquica que también trabajo, ¿no? Y donde sostengo que la inmunidad psíquica, o digamos la ayuda en todo caso a los elementos de inmunidad psíquica, lo promueve un ambiente facilitador que ha sido internalizado. No es casual que los pacientes que están ya en análisis estén un poco más inmunes, para decirlo así, ¿no es cierto? Porque están ya en un medio transformador, en un medio que los sostiene y en un medio que liga representación y afecto, ¿no es cierto? Y es probable que sí oigamos en los llamados nuevos, ¿no es cierto?, a las distintas consultas de emergencia de situaciones sí catastróficas, donde todavía ese medio no ha sido internalizado y esto los toma por asalto. Pero bueno, era para unir algunos elementos. Sí. Hay una pregunta acá, bueno, una persona que se llama María Olijavetsky, que yo no conozco, pero bueno, dice, muy interesante lo que plantearon los tres. Espera, que no se me escucha, ¿no? Sí. Sí, se te escucha, sí. Pregunta a Weisbrot, ¿se podría hablar de resubjetivación luego de este evento o catástrofe? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Yo diría nuevas formas de subjetivación, claro. nuevos posibles, ¿no? Yo puse antes el ejemplo de Auschwitz. Hace poco hice un trabajo acerca de qué pasó con los escritores que se hicieron escritores después de la Shoah. ¿Cuál fue el destino de esos escritores, ¿no? Y es muy interesante porque uno ve, no hay duda de que todos atravesaron la catástrofe, ¿no? La desubjetivación, la deshumanización y todos los conflictos que sabemos que vienen de ahí. Todos se hicieron grandes escritores, la mayoría salió de ahí con alrededor de 25 a 30 años, y aún algunos han terminado siendo premio Nobel, ¿no?
como Imre Keretz o Semprún fue ministro de Cultura del gobierno de Felipe González. Pero otros se suicidaron, y uno de los que se suicidó, varios se suicidaron, uno de los que suicidó es considerado el poeta lírico alemán más importante de la historia, que es Paul Celan. Paul Celan tiene un poema tremendo que se llama Fuga de la Muerte, que recomiendo, lo pueden buscar en cualquier lugar de Google, lo van a encontrar, donde uno dice, pero este tipo encontró las palabras, encontró una forma de nominar lo que le estaba pasando. Y sin embargo, entonces, retomo lo de la pregunta. Después de una catástrofe, pueden ocurrir procesos de subjetivación nuevamente, nuevos modos, nuevos posibles, y también pueden no aparecer. Y ahí intervienen tanto las respuestas sociales como los recursos previos, como decía Motti y retomó Daniel Antar recién, esos recursos previos con los que se contaba, pero a veces esos recursos previos también son desmantelados y avasallados por la brutalidad de la catástrofe, ¿no? No estamos exentos de eso, digo, ¿no? Sí. Por eso esa es la diferencia entre inmunidad psíquica y el desarrollo aquileico, o sea, está completamente, o sea, la esencia de la inmunidad psíquica no es desarrollar defensas, sino la esencia de la inmunidad psíquica es capacidades de afrontamiento, que es diferente a las defensas. ¿Sí? Que es eso, con eso tenemos que trabajar nosotros, me parece, ¿no? Así, yo pensaba, digamos, que las capacidades estas, ¿no? Los recursos que una comunidad o una persona tenga, hace que determinado hecho quede en la categoría de trauma, catástrofe, o se pueda convertir, digamos, en un cambio heterogéneo, ¿no? Un acontecimiento. Depende del hecho, depende de la capacidad previa, ¿no? De los recursos, de toda su experiencia, su recorrido. Les pregunto, no sé. A mí me parece que el tema digamos, del dispositivo social es fundamental, ¿no? Es decir, una cosa es, bueno, todo el trabajo que hacemos nosotros como psicoanalistas, pero lo que no podemos suplir en términos de sociedad, ¿no es cierto?, es la idea de contenedor social, que lo han trabajado algunos autores, ¿no es cierto?, como un dispositivo justamente que pueda auxiliar a los sujetos, a los ciudadanos, a poder generar elementos posibles de transformación, instrumentos de transformación, ¿no es cierto? Sin un dispositivo social que haga digamos, de medio facilitador, yo veo que muy difícilmente situaciones, por ejemplo, como las que estamos viviendo, puedan tener, digamos, ¿no es cierto?, resultados transformativos interesantes. Yo pensaba, a ver, yo trabajaba en el hospital de Morón cuando fue la guerra de las Malvinas, hacía poco que me había recibido. Recibimos, como la central militar de Aedo estaba muy cerca, recibimos jóvenes que venían combatientes de la guerra de Malvinas. Y me tocó trabajar con un muchacho que estaba en estado de neurosis traumática franja, en un estado estuporoso. Voy a contarlo muy rápido el ejemplo, porque es la salida del estado estuporoso lo que me interesa. Él no hablaba con nadie, no tenía vínculo con nadie, no había forma de sacarle una palabra. Y en una oportunidad, en ese momento se estaba jugando el Mundial de España, el Mundial Fútbol, ¿no? En ese Mundial de Fútbol, Argentina juega con España, los amigos lo vienen a buscar, lo llevan, a pesar de que él era casi un despojo, digamos, subjetivo, lo llevan a ver el partido juntos y en un momento España hace un gol. España le ganó a Argentina ese día. España hace el gol. En el momento que España hace el gol, este joven se levanta y empieza a gritar: perdimos la guerra, perdimos la guerra, perdimos la guerra. Malvinas es todo un tema, digamos,
porque ustedes saben que murieron 600 soldados en la guerra y ya van más de 600 suicidados a posteriori de la guerra. Así es. ¿No? Entonces, las respuestas sociales inexistentes prácticamente llevaron a que no hubiera modos de contención. Ponía el ejemplo de este chico, porque este chico encuentra en el grupo de amigos, a pesar de que parecía que él no estaba, hay algo de la contención que le significó y que pudo ese elemento, como el gol de España, disparar una salida del estado estuporoso y poder empezar a ponerle una palabra a la tragedia que él había estado viviendo, ¿no? Un principio de simbolismo, digamos. Realmente, claro, por ponerle palabras. Hay una pregunta para Moti que hace Graciela Bolosky. Dice así: en niños, ¿se puede hablar de armado de defensa frente a lo catastrófico? ¿Se puede hablar de capacidades de afrontamiento? Y pide diferencias adulto-niño en la esencia de la inmunidad psíquica. Sí, primero, en el desarrollo de inmunidad psíquica, desde los niños hasta los adultos, cada uno tiene, es lo mismo que la inmunidad física, ¿sí? El niño tiene, de la misma manera que la inmunidad física, como nosotros sabemos, ¿sí? Al principio el niño vive con la inmunidad de su mamá, porque todavía no tiene sus propias componentes de afrontamiento somático que le son propios. Acá en lo psíquico más o menos es igual. Winnicott, etcétera, etcétera, ¿sí? guiaron con respecto a eso. O sea, el niño en forma natural no puede desarrollar solo inmunidad psíquica. Eso depende de la familia, la madre, el entorno y también su capacidad somática propia, porque eso no lo tenemos que descuidar. Y acá es importante tener la visión esa, que sea una visión integrativa, y no solamente aducir que son las reacciones que pertenecen a nuestro psiquismo, son propias de lo psíquico, nada más. Y de la misma manera que lo que dijo Daniel sobre los veteranos de las Malvinas, ¿sí? Todavía es casi inexplicable, ¿sí? Si lo vemos solamente desde el punto de vista intrapsíquico, cómo tanta gente se suicidó después de... Pero quien lee un poquitito el entorno, a dónde volvieron esta gente y cómo reaccionó el país al cual estaban, ahí puede ser 1 más 1, empieza, pero no todos se suicidaron y no todos les pasó lo mismo. Así que tenemos que tratar de ver, digamos, todo el entorno en el cual estamos trabajando y de qué manera podemos intervenir. Y esto lo digo porque a lo mejor están escuchando también sobre una pequeña temática que es quiénes tienen que atender en este tipo de situaciones, como dijo Daniel, catastróficas, llamémoslas. Y tenemos que saber diferenciar entre lo que es asistencia y tratamiento. ¿Sí? A modo de ejemplo, yo en Cromañón, cuando estuve trabajando con la gente de Cromañón, primero en Presidencia de la Nación, después en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Venían padres que habían perdido a sus hijos y se quedaban sin ninguna posibilidad de poder enfrentar económicamente esa situación. Pero ellos tenían que pasar me sale la palabra en hebreo, no intervención, sino lo que hacemos los médicos, no un diagnóstico, sino una revisión psiquiátrica, ¿sí? Y tenían la obligación de que se ponga el sello de neurosis postraumática, cuando el tipo necesitaba que lo ayuden económicamente para poder sostener su casa. Ahora, yo pienso que en la asistencia y también en el tratamiento, los psicoanalistas tenemos mucho que brindar para ayudar a diferenciar una cosa de la otra. Y hay que saber cuándo en este tipo de situaciones se debe realizar la asistencia y cuándo una persona requiere, Daniel lo dijo también muy lindo, ¿sí? Yo lo había escrito con otras palabras en uno de mis libros, etcétera, pero él dijo, ese es el momento de empezar el análisis, ¿sí? Y acá tenemos que saber que en este tipo de situaciones hay que saber con mucha delicadeza enfrentar la asistencia
para, en la medida que sea posible y necesario, poder trabajar desde pero no es que la asistencia la tiene que hacer otro que no esté formado psicoanalíticamente, ¿sí? Al revés, los que más están formados tienen esa capacidad de poder hacer esa diferenciación. Muy interesante, realmente. Ahora nos quedan 15 minutos y habíamos pensado hacer, bueno, una ronda los tres, así como para cerrar en la reunión. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere empezar? Como tú digas. No, me quedó algo pendiente sí, que dale. quería agregar a lo que decía Moti, que estoy de acuerdo. Otro modo, cuando decías esto de asistencia o tratamiento, ¿no? Cuando trabajamos con los afectados por el atentado a la AMIA, una de las primeras distinciones que hicimos fue que estábamos ante afectados y no ante pacientes, ¿no? Porque no queríamos tomar desde el vamos, por ejemplo, el trastorno de un sueño en alguien que había perdido un familiar en el atentado a la AMIA, no era equivalente al trastorno del sueño de una neurosis de transferencia, ¿no? Quiero decir, una cosa es pensar que estamos ante síntomas, digo, clásico modo de pensar el síntoma, transacción entre deseo y defensa, digamos, y otra cosa es encontrarnos con afectaciones subjetivas que no tienen la categoría de síntoma y que si nosotros nos vamos a poner a interpretar y tratar de levantar una represión donde no hay represión, sino simplemente de lo que se trata, simplemente, no es tan simple, es de excedencias traumáticas que generan una posición de afectado que no es necesariamente la de paciente. Después de un tiempo podría ser que haya nosotros tratamos de diferenciar entre neurosis traumática y desencadenamiento traumático de una neurosis, ¿no? Quiero decir, podría ser que un episodio de ese tipo desencadene una neurosis de transferencia, pero eso es algo a lo que se va a llegar a posteriori, ¿no? Me parece que se trata de diferenciarlo como un afectado y me parece que en esta pandemia hay muchas situaciones que acontecen con los pacientes que nosotros tenemos que cuidarnos muy bien de no leerlas como síntomas, sin tener en claro, primero, si no son afectaciones subjetivas productos del evento en sí mismo. Por supuesto, atentos a los modos en que ellos los van procesando desde ya, ¿no? Sí, realmente. Agrego una cosita chiquita a lo que dijo Daniel, recuerdo plenamente, que es otro tipo de conceptos que también nos tenemos que preservar, es el de la victimización. Si la gente es afectada, nosotros lo llamamos damnificados, que es más o menos sí, lo mismo. Sí, con Silvia hablamos en esa época mucho sobre eso, pero el grave problema de este tipo de situaciones es la victimización. ¿Sí? Claro. Para mí, porque la víctima es una nueva identidad de la cual la persona no se puede desprender de por vida. Entonces, nosotros ante estos impactos disruptivos, como nosotros los llamamos, tenemos que saber que estamos ante damnificados, que el dolor no es más chico que la víctima, pero quienes victimizan, y ese es el grave problema, 3 factores. El primer factor son los abogados que necesitan a la gente de que entre en ese rol. El segundo factor son los periodistas, porque cuando venían en la época de la AMIA, al hospital de clínicas que los atendíamos, me traían el diario y me ve, este soy yo, ¿sí? El que estaba en el diario, no este soy yo, ¿sí? Y el asunto es cómo se lo baja de este soy yo a este soy yo, ¿sí? Claro. Y ese es otro, y el tercer factor que victimiza, y eso realmente lo digo en cada encuentro que tengo sobre este tema, son los profesionales de la salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, etcétera, etcétera. Poder tener la conciencia de la peligrosidad que hay en el concepto de víctima, o porque se autovictimiza o porque la sociedad, porque la víctima desde el punto de vista histórico, desde el primer templo, la víctima es aquel factor que preserva la memoria social. Para eso existe la víctima. Y la gente lo pone al otro en ese lugar de sufriente para poder preservar el daño que se ha producido.
Y ahí es donde la persona empieza a perder o a adoptar una nueva subjetividad que se transforma en objeto de lo social y no en sujeto de su propia persona. ¿Sí? Es interesante, me parece esto que dice Moti, por eso yo quiero también para terminar traer este concepto que viene de lo experimental, que es de la indefensión aprendida, ¿no es cierto? Me estaba acordando de lo que decía Moti acerca de la víctima, que si no me equivoco, etimológicamente, mártir quiere decir testigo, pero es un testigo mudo en ese sentido, el indefenso es un testigo mudo, y me da la impresión que justamente el peligro es quedar del lado de la víctima y que nosotros como psicólogos quedemos entrampados en la victimización y no podamos ayudar al paciente a generar elementos de transformación mental donde la crisis, ¿no es cierto?, justamente da la oportunidad, ¿no es cierto?, de establecer un nuevo acontecimiento vital para nuestra existencia, con y a pesar de todo lo traumatógeno en términos potenciales que pueda tener. Bueno, se te fue la voz. Sí, ahora sí no, yo me silencio porque hay mucho ruido. Bueno, acá hay un comentario de Virginia Rodríguez que dice, excelentes presentaciones, muchas gracias. Para Moti dice, ¿cómo mantener lo individual? Entiendo que cada persona reacciona de manera diferente frente al número de personas afectadas, bueno, digamos, colectivamente, ¿no? Y bueno, finalmente Graciela Volovskis, sí, gracias a los tres, dice. No sé si Moti querés contestar, si quieren cerrar. Me parece que los tres hablamos de lo mismo, de la importancia de lo subjetivo, que es lo individual, pero tomando en conciencia de que existe, lo que, tomándolo de vuelta de Piero Daniel, que es el discurso del conjunto, que eso, en el ejemplo que trajo Daniel de las Malvinas, es clásico, o sea, pero eso no quiere decir que todos van a reaccionar de la misma manera, ¿sí? Claro, lo individual se preserva, pero lo social, el entorno, el impacto fáctico del entorno, tiene también su propio desarrollo y su propio impacto, ¿sí? Bueno, tenemos unos 5. Sí, Daniel Weibrock. No, quería decir algo porque... Otra cosita chiquitita para Daniel. Sí. Si algún día nos encontramos de vuelta, que espero que así sea, quería hablar sobre el tema de la neurosis traumática, ¿sí? Claro. Sobre ese concepto, pero es para hablarlo después. Para otro evento. Lo tomo. No, lo que quería decir es que lo que quería plantear en relación a este último comentario de lo individual y lo colectivo, que no sé si a ustedes les pasa, les pregunto a ustedes tres, pero también le pregunto a todos los que están atrás, colegas escuchando, que no los veo, digamos, ¿no? ¿No les pasa que los pacientes como nunca antes dicen, ¿y usted cómo está? ¿No? Sí. Quiero decir, hay una preocupación porque todos sabemos que estamos en la misma pandemia. Y ellos también, sería interesante pensar cómo esta migración digital en el medio de la cuarentena ha transformado también los posicionamientos en transferencia, ¿no? ¿Qué trabajo tenemos que hacer nosotros para volver a pensar cómo las afectaciones transferenciales en los tratamientos que veníamos sosteniendo de antes, o pacientes que dicen, che, Daniel, del diván olvídate, cuando vuelvo al consultorio diván no quiero saber más nada. Entonces, hay muchas cosas que son interesantes de ver cómo se van a ir moviendo de aquí en más, ¿no? A mí me gusta mucho esto que dice Daniel, que trae acerca de los pacientes, porque es así, esta pregunta retornó permanentemente, y creo que es una gran oportunidad para establecer un sentimiento a lo que somos poco proclives los psicoanalistas, me parece, que es a la idea de compartir, ¿no es cierto? Compartir un momento que incluye al paciente y al analista, donde el analista no está como fuera de una situación, como una situación de laboratorio, ¿no? Y eso me parece que lo hace más humano todavía. Claro, sí, sí.
es verdad. A mí siempre me pareció eso como, que es lo que yo hablé antes sobre la disimetría que existe cuando estamos en la misma situación. Sin perder el lugar que nosotros tenemos que tener, tenemos que ser conscientes que estamos, ¿sí?, en una situación. Y me parece que se estudiará mucho después, mientras va pasando, pero les quiero recordar a los tres que estamos acá lo que dijo Daniel Weinberg cuando nos sentamos, porque él dice, acá me veo al revés. Dice. Y lo que pasa es que, claro, nosotros no estamos acostumbrados o que el paciente está en el diván, sí, pero no estamos acostumbrados a ver al paciente y a nosotros mismos en la misma imagen. Y esa imagen la vemos al revés también. Hoy lo dijo Daniel, que yo no lo había percatado. Qué buen rescate, está bien. Muy interesante. Bueno, bárbaro. No sé, si quieren hacer una última vueltita, estamos ya sobre la hora. Yo quiero agradecer, quiero agradecer a los aportes que me han parecido sumamente interesantes y que hacen que ya esto mismo, el hecho de compartir, que ya me parece que esto es trabajo, aparte de psicoanalistas, trabajo social, lo que tenemos que estimular mucho como políticas públicas, ¿no es cierto?, que es poder justamente hacer un trabajo de subjetivación con esto, ¿no es cierto? Me parece que estamos generando ya un proceso de transformación cuando ligamos ideas como lo estamos haciendo esta noche. Pero Daniel, no te quiero interrumpir, ibas a decir algo. No, simplemente decir que nos queda como tarea, siempre está esta tarea, digamos, ¿no? Pero después de unas catástrofes, digamos, más, que es cómo las prácticas que estamos realizando hoy día nos interpelan algunas teorizaciones que tenemos, ¿no? Si la teoría psicoanalítica va a quedar intacta después de esto, o vamos a tener que moverla mucho. Muy bueno. Absolutamente de acuerdo. Bueno, si hay algún ratito, hay alguna preguntita más. Dice, alguien pregunta si la pérdida se puede tratar como un síntoma. Bueno, ¿me recuerdan, dice alguien, Liliana Pazzini, la diferencia entre interpretar e intervenir en tiempos de crisis? Sí. ¿No? Que es algo de lo que se estuvo... Primero sobre el asunto de la pérdida, ¿sí? La pérdida, para mi manera de ver, la pérdida, ¿sí?, la palabra pérdida no es un síntoma, ¿sí? La pérdida no es un síntoma, la pérdida es una condición humana que tenemos que saber cómo enfrentarlos. O sea, una subjetivización sin pérdida, ¿sí?, hay algo que ahí es una pérdida de la subjetivización. Quiere decir que la pérdida es inherente a nuestra vida. El tema es cuál es la relevancia afectiva, ¿sí?, de esa pérdida en forma específica. O sea, ¿qué es lo que la pérdida produce al psiquismo? Depende de la medida que catectizamos o que estamos nosotros relacionados con ese tipo de pérdida. No es lo mismo, o sea, no de casualidad, la pérdida de un hijo no tiene nombre, ¿sí? O sea, la pérdida de una esposa es viudez, la pérdida de un padre es orfandad, etcétera, pero la pérdida de un hijo no tiene nombre. Quiere decir que la dimensión de ese tipo de pérdida específica impacta en el psiquismo de forma muy especial. Quiere decir que hay situaciones diferentes con respecto a cómo se viven las pérdidas. Bueno, bárbaro, muy bien contestado. Bueno, después estaba de la diferencia entre interpretar e intervenir, más allá de todos los elogios, que la gente está muy contenta con todo lo que escuchó. Muchas gracias a los tres, muy interesante, enriquecedora la actividad. Bueno, en ese tono hay varias. Creo que cerramos. La verdad que ha sido riquísimo el encuentro y muy cordial, por otro lado, muy enriquecedor. Espero que se hayan sentido cómodos.
Sí, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes, con Moti, con Daniel, con vos, María Esther. Muy bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes por aceptar. Y nosotros, amigos de APA, muy agradecidos que hayan venido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, hermoso encuentro. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy lindo. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches.